Kalmanovitz. Él es profesor investigador titular de la División de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económicas. De forma previa se desempeñó como profesor asociado del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes. Cuenta con distintas publicaciones especializadas en Derecho Internacional, particularmente el Derecho Internacional Humanitario, y varios capítulos de libros. El perfil completo del profesor estará disponible en línea y mejor resumimos para poder darle la palabra y iniciar lo más pronto posible. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias a la Secretaría por organizar el foro y traerme a hablar de estos temas que parece que empiezan a resonar en México, y yo vengo, por supuesto, soy colombiano y vengo de una perspectiva un poco distinta, pero con similaridades interesantes. Entonces, se me pidió que preparara una ponencia sobre la amnistía en el derecho internacional y la justicia transicional, el caso Colombia. Lo que quiero hacer es lo siguiente. Quiero hablar primero de la amnistía en derecho internacional, de manera general, luego también de manera general sobre justicia transicional y usar eso como trasfondo para hablar, ahí sí entrar en materia del caso colombiano. Cuando hable de amnistía en derecho internacional voy a mirar dos vertientes, derecho penal internacional y el sistema interamericano. De justicia transicional voy a hablar de manera más general. Una tal vez advertencia, si cabe, es que voy a hablar no tanto como jurista, sino más bien como estudioso del tema desde la ciencia política y con un interés también en la historia y en la evolución, sobre todo en la evolución de el principio antiimpunidad, de la lucha contra la impunidad, que es algo relativamente reciente y que está muy relacionado, por supuesto, con la cuestión de la amnistía. Entonces, para los que esperan una ponencia fuertemente técnica o jurídica, no esperen eso. Voy a hacer algo un poquito más histórico y un poco más general. Empiezo en la prehistoria de estas cuestiones, una cita de Kant de la Metafísica de las Costumbres, esto es 1797. Kant creía que la amnistía era parte del concepto mismo de un tratado de paz, que toda negociación de paz debería necesariamente, conceptualmente, incluir una amnistía. Y la razón para ello, según Kant, era que, dado que no había a nivel internacional una corte que pudiera juzgar los hechos de la guerra, y dado que el imperativo de la paz era, ante todo, abrir condiciones a futuro que garantizaran o que hicieran probable que no se reiniciara la guerra, la cuestión del castigo debería ser excluida, en principio, de un tratado de paz. Los tratados de paz no deberían mirar hacia atrás, hacia las acciones, sino hacia adelante, hacia la reconstrucción o construcción de nuevas condiciones políticas entre los antiguos o los previos enemigos. Y más o menos esa ha sido la idea hasta finales del siglo XX. La práctica generalizada ha sido amnistiar, excepto quizás por fallas a la disciplina, deserción, cuestiones disciplinares dentro de las fuerzas, pero castigo en tanto que imperativo internacional por crímenes que se consideran internacionales es algo relativamente reciente, ya lo vamos a ver. Pero ese es el gran trasfondo, digamos, sobre el que quiero empezar a situar los desarrollos que han hecho que la amnistía se vuelva una cuestión polémica y sobre la cual hay mucha resistencia hoy en día. Entonces, esta vieja práctica de la que estoy hablando, de amnistiar, está reflejada incluso en el protocolo adicional del 77. Artículo 6.5 dice: a la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado, que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto. El contraste con lo que está, digamos, con los desarrollos en la emergencia del movimiento antiimpunidad se ve nítidamente si lo comparamos con el estudio de 2005 del CICR, de la Cruz Roja Consuetudinario del VIH, donde se agrega en la norma, perdón, omití el número de la norma, pero creo que 159, se agrega a
al lenguaje del protocolo adicional primero, salvo a las personas sospechosas o acusadas de haber cometido crímenes de guerra o que estén condenadas por ello. Entonces, los crímenes de guerra salen del horizonte posible de lo amnistiable. Y ese cambio se da más o menos a finales de los 90, a principios de los 2000, y es lo que vamos a ver en un segundo. Entonces, el derecho penal internacional. Mucha gente habla del precedente Nuremberg como el inicio del derecho penal internacional y creo que, pues, me imagino que todos ustedes saben de lo que hablo. En 1945 al 46 el tribunal en Nuremberg juzga a individuos alemanes, altos rangos generales, en un tribunal penal internacional constituido para juzgar por primera vez en la historia crímenes internacionales, crímenes contra la paz, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad. Muchos se criticó el tribunal porque estaba haciendo un castigo retroactivo o más bien violando el principio de que sin ley no debe haber pena, sin una ley positiva, pero también se le considera como un hito y lo que realmente inaugura el derecho penal internacional en general y pues contemporáneo. Pero lo cierto es que es un precedente muy complicado porque solo los alemanes fueron juzgados porque se violó el principio de no retroactividad. Y lo cierto es que durante la Guerra Fría se congeló el derecho penal internacional, no hubo realmente desarrollos importantes, sino hasta la creación del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Esto es en el 93, en el 94 se conforma, esto es por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, un tribunal similar para Ruanda, y un poco irónicamente el origen de estos tribunales había presión para que hubiera una alianza, una intervención humanitaria en Yugoslavia y en Ruanda, y ante la falla, ante la ausencia de voluntad política para hacer una intervención fuerte, robusta, militar, se decidió más bien crear un tribunal. Entonces, en lugar de intervenir probablemente a mucho costo y dado el antecedente de Somalia, muy costoso para Estados Unidos, para Clinton, se decide, no, lo que vamos a hacer respecto a las violaciones que están ocurriendo o que han ocurrido en estos lugares es juzgar penalmente a los responsables. Y este es realmente, más que Nuremberg, aunque se refieren a Nuremberg en estas creaciones y en estos tribunales, los comienzos de la institucionalización del derecho penal internacional desde las Naciones Unidas, pero también desde muy temprano con mucho apoyo de activistas internacionales de derechos humanos. Entonces, muy temprano Amnistía Internacional y Human Rights Watch se unió como un asunto de derechos humanos al principio de que los máximos responsables, cuando menos ellos, deben ser judicializados, juzgados y condenados por crímenes de guerra y violaciones, genocidio, etc. Entonces, ahí sí empieza realmente el derecho penal internacional, como lo conocemos. Después de Yugoslavia y Ruanda se crean tribunales internacionalizados o ad hoc o híbridos, como se los conoce, Timor-Leste en el 99, Kosovo en el 99 también, Sierra Leona en el 2002 y Camboya en el 2003. Esta empieza la tendencia de la internalización institucionalizada del derecho penal internacional. Ahora, el hito acá realmente importante es, por supuesto, el Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional. Se negoció en el 98, entró en vigor en el 2002. Dos cosas que quiero destacar sobre este tribunal, y va a haber un panel dedicado a la Corte hoy más tarde. Tipifica crímenes internacionales, genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión, y opera bajo el principio de complementariedad que dice si los estados partes, los que han adherido al estatuto, no tienen la capacidad o la voluntad de investigar actos que podrían constituir crímenes internacionales, entonces la Corte puede intervenir y la Corte es, por supuesto, la que decide si los estados han cumplido o no, tienen la capacidad o no. Entonces, para efectos de amnistía, aquí lo más importante tener en cuenta es que una ley nacional de amnistía no vincula al fiscal. Entonces, la Corte Penal Internacional puede investigar a un amnistiado y puede leer incluso una ley de amnistía como una expresión de falta de voluntad para investigar y castigar a presuntos responsables de crímenes internacionales. Entonces, se crea un límite internacional, obviamente módulo adhesión voluntaria al tratado o referencia por el Consejo de Seguridad, que
erosiona la soberanía de los estados o limita la soberanía de los estados de implementar, promulgar leyes de amnistía. Ok, entonces me paso rápidamente al sistema interamericano. Y lo que quiero destacar acá es el progresivo endurecimiento de la jurisprudencia de la Corte Interamericana en varios casos contenciosos, empezando por el primer caso contencioso del 88, el endurecimiento de su jurisprudencia respecto a las amnistías. Entonces, en el primer caso contencioso del 88, Velázquez Rodríguez contra Honduras, se anuncia desde ahí el deber estatal de investigar violaciones a los derechos humanos, de identificar a los responsables y de imponer un castigo adecuado. No hay muchas más acciones más allá de esto, pero ya hay un pronunciamiento muy claro del deber de investigar y castigar a los responsables. No pasa mucho más, hay unos informes muy importantes de la Comisión Interamericana, en particular sobre Chile, donde la Comisión rechaza la amnistía como violatoria o por lo menos contraria a la Convención Americana. Pero el caso realmente importante, hito, en esta línea jurisprudencial anti-amnistía o anti-impunidad es Barrios Altos, Perú, del 2001, y es un fallo muy fuerte donde básicamente la Corte dice esta amnistía es inválida, no tiene validez jurídica, porque se trata de una autoamnistía y básicamente ellos se quitaron el peso de la investigación, el peso del aparato penal, violando la Convención Americana, lo cual invalida la ley de amnistía. Y las bases judiciales son el artículo 8 de garantías judiciales, una lectura amplia, digamos, que extiende el artículo de derechos procesales, básicamente, y el artículo 25, más plausiblemente, el derecho a la protección judicial. Sigue, después de esto, una cadena de fallos muy importantes en la misma línea, pero progresivamente más duros. Entonces, 2006, Almonacid Arellano contra Chile. La Corte determina que la amnistía chilena es inválida porque fue, en efecto, una autoamnistía. Esto a pesar de que la amnistía en Chile también cobijaba a los enemigos del Estado. Gómez Lund, Brasil. Similarmente, la amnistía brasilera es inválida a pesar de que no fue una amnistía en ese caso, fue una amnistía negociada, pero dice ya mucho más en general la Corte, las amnistías, acciones que constituyen serias violaciones a los derechos humanos son incompatibles con la Convención, independientemente de que sean o no autoamnistías. Sigue 2011, el caso de Gelman contra Uruguay, y aquí aún más fuerte, la amnistía es inválida a pesar de que fue refrendada en 2 referendos distintos separados por 20 años. Y por último, en lo que no está muy claro si es un giro o no, pero en el Mozote, El Salvador, se dice que las amnistías en el sentido del protocolo adicional segundo del derecho internacional humanitario, las amnistías más amplias posibles, no pueden cubrir a quienes hayan presuntamente cometido crímenes de guerra. Entonces entra la Corte Interamericana a tomar decisiones que involucran ya no la Convención Americana, sino instrumentos del DIH, y se manifiesta en el sentido de estas acciones no deben ser amnistiables, pero hay un voto concurrente muy importante al cual voy a volver porque ha sido muy importante en el caso de Colombia, del juez peruano García Sayán, donde dice, en casos de guerra civil quizás tengamos que ser un poco más flexibles y aceptar que la paz, en tanto que derecho, puede ser la base para algo así como una amnistía, o por lo menos ponderar el derecho a la justicia de las víctimas con el derecho a la paz de todos. Y ya voy a volver sobre esto en un momento. Ok, entonces lo que tenemos es lo que algunos estudiosos han llamado la jurisdicción cuasi penal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde la Corte empuja a sus estados, los estados partes de la Convención, a que activen los mecanismos de responsabilización penal nacionales, que hagan las investigaciones del caso, etc. No es directamente una Corte penal como lo es la CPI, pero sí es una Corte que trata de apalancar el aparato penal nacional, y en paralelo con ello están todas las redes de activistas de derechos humanos vinculadas y trabajando en asocio con la Corte
muy cercanas a la Corte o al sistema, que están en línea con la jurisprudencia, empujando también para que haya investigaciones y juicios en las jurisdicciones nacionales. Entonces, ese es el trasfondo por el lado de lo penal, sobre el cual ocurrieron las negociaciones en Colombia y sobre el cual se definió y se empezó a aplicar el mecanismo de justicia transicional que voy a discutir en un momento. Okay. Entonces paso a hablar de justicia transicional. Aquí tenemos a Tutu y Mandela celebrando la publicación del reporte, un hito en la historia de la justicia, en la práctica e historia de la justicia transicional, sobre el cual me voy a referir. Ok, entonces, ¿qué es la justicia transicional? Muchas definiciones posibles, pero aquí va una especie de definición de trabajo. Es un conjunto de prácticas asociadas a fenómenos de una transición política, típicamente transiciones de regímenes autoritarios a democracia o de conflictos armados a una paz, o por lo menos a la aspiración de tener paz, y más ampliamente en casos, digamos, de violencia menos estructurada, de condiciones de violaciones masivas de derechos humanos a la cesación de la violación masiva de derechos humanos. El reto central de la justicia transicional es confrontar adecuadamente ese legado de violaciones masivas, bien sea por el abuso de la autoridad bajo un régimen autoritario o dentro de un conflicto armado o en condiciones de violación masiva de derechos humanos. El objetivo central que define la justicia transicional como práctica normativa es confrontarlos y su reto central es hacerlo sin impedir el éxito de la transición. Y ya vamos a ver dónde está este riesgo. Idealmente debe contribuir a la transición, contribuir a consolidarla, contribuir a la reconciliación, pero ciertamente no debería impedirlo. Las prácticas asociadas típicamente tienen que ver con juicios especiales penales, comisiones de la verdad, programas de reparación, lo que se llama lustración, que son básicamente purgas en aparatos administrativos o militares, aparatos judiciales. Hay una serie de medidas que se han ido consolidando con la práctica de la justicia transicional. Lo que tienen en común todas estas prácticas es que se tienden a articular entre sí y que responden a por lo menos la aspiración de que haya una descontinuidad, un paso, bien sea de nuevo de dictadura a democracia o de una guerra civil a la paz o de situaciones de violación masiva a respeto más o menos generalizado, por lo menos normal, de los derechos humanos. No está funcionando esto, pero bueno. Una breve cronología muy temprana, y acá algo que quiero señalar es la justicia transicional es anterior al movimiento antiimpunidad. Y van de la mano y tienen algún tipo de, digamos, retroalimentación, pero inicialmente al menos la justicia transicional estaba mucho más dispuesta a dar amnistías. Entonces, en 1980, los primeros casos de justicia transicional, Argentina y Chile, hubo comisiones de la verdad. En Argentina hubo un intento fallido de hacer juicios a militares. Pero el reto en ese momento del dilema entre juzgar a militares arriesgando su disposición a bajarse del poder y posibilitar la transición a la democracia, ese dilema ya se planteó en la transición argentina, con Alfonsín y con el famoso jurista Carlos Nino, ya fallecido, argentino, pero fueron los primeros intentos de confrontar estos dilemas de una manera más o menos aceptable, y las comisiones de la verdad se volvieron un mecanismo muy importante desde ahí para hacerlo. En los 90 tempranos están las transiciones del comunismo a la democracia en Europa del Este, y ahí hubo purgas, hubo apertura de archivos estatales. Digamos, en el totalitarismo había unas dinámicas de abuso del poder muy distintas a la dictadura militar. Cada caso tiene sus violaciones propias, digamos. Hubo también reparaciones. En los 90 también tratados de paz en El Salvador y Guatemala. Hubo purgas también a militares, al aparato judicial y comisiones de la verdad y programas más o menos tímidos de reparación. El primer uso documentado del término justicia transicional ocurre en 1991.
Y tal vez el hito más importante, público, globalmente visible, accesible, es Sudáfrica en el 94, con la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Y algo que... Uy, me adelanté. Bueno, perdón. Algo que quiero mencionar o destacar sobre Sudáfrica, su Corte Constitucional muy progresista, apoyando el proceso, es cuando revisó la ley que creó la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, dijo esto en el famoso caso Asapo, esto es 96, en las actuales circunstancias es mucho más probable que la verdad que las víctimas intentan tan desesperadamente conocer, es mucho más probable que sea revelada si los perpetradores de hechos monstruosos obtienen a cambio de su confesión el incentivo de no recibir un castigo que sin duda merecen. Similarmente, dice la Corte, bajo un prospecto de retaliación y venganza habría sido imposible llegar a un acuerdo para desmontar el apartheid. Entonces, la Corte es muy consciente de los dilemas y está dispuesta a sacrificar justicia retributiva en aras de verdad y consolidar la transición. Hoy en día, esta postura de la Corte es relativamente anómala. Y vamos a ver, en el caso colombiano, hubo algo de balance, digamos, de sacrificio de justicia retributiva, pero mucho menos de lo que hubo en Sudáfrica. Entonces me refiero aquí a dos grandes dilemas, para ponerlo en términos generales. Uno, el dilema entre verdad y justicia. La mejor manera, este es el raciocinio de la Corte, de obtener verdad es obtenerla a cambio de inmunidad penal. En otros casos, Colombia lo ha hecho, se ha decidido que lo que se diga ante comisiones de la verdad o ante comisionados no puede tener valor probatorio en procesos penales. Maneras de sacrificar lo penal, de nuevo, diversas maneras por obtener el mayor volumen posible de verdad o confesiones. Y lo segundo es, de nuevo, garantizar o posibilitar la transición, no ponerla en riesgo queriendo castigar a actores que pueden descarrilar una transición. Entonces, lo que tenemos aquí es una tensión entre el movimiento antiimpunidad y la justicia transicional. Algunos creen que no hay tal tensión, que la justicia es necesaria para consolidar la paz, que la justicia es necesaria para la reconciliación. Lo cierto es que empíricamente no sabemos muy bien cómo operan estos distintos mecanismos. Y lo cierto también es que la amenaza de recibir un castigo prolongado ciertamente es una razón para que por ejemplo, ejército insurgente decida no desmovilizarse. Fue el caso colombiano. Entonces hay una tensión acá. Otro contexto que ha sido muy consciente explícitamente del riesgo del punitivismo es Irlanda del Norte. Hay un equipo muy bueno en Irlanda del Norte, en la Universidad de Ulster, tratando de articular maneras de entender las amnistías o los mecanismos de rendición de cuenta más en general, de modo que no vayan en contra de las posibilidades de una transición. Y hay varios principios aquí bastante, digamos, entre pragmáticos y entre de principio. Uno es que es más importante consolidar la transición que castigar a los individuos. El valor del castigo relativo al valor de consolidar una transición, pues es inferior. Y lo que dicen los de Belfast es que la rendición de cuentas puede tener en contextos transicionales mucho más valor que la sanción penal per se. Entonces lo que proponen ellos es amnistías limitadas, individualizadas, condicionadas por contribuir a la verdad o a la reparación, articuladas con otros mecanismos de justicia transicional, pero siempre bajo la idea de que hay que desacralizar, si se quiere, el castigo, que la rendición de cuentas en principio puede ser más valiosa que el castigo. Y lo cierto es que en la práctica los estados siguen aprobando leyes de amnistía a pesar de la tendencia antiimpunidad y a pesar del activismo de organizaciones de derechos humanos, de la CPI, etc. Esta es una gráfica que saqué de un artículo de una Louise Malinder, que está en la Universidad de Ulster. Ella creó una base de datos de leyes de amnistía, trató de cuantificar un poco, trazar la evolución y no encuentra realmente un patrón a largo plazo de decrecimiento. Puede ser que a partir del 2004 más o menos empiece una tendencia decreciente en el número de leyes de amnistía,
Pero lo cierto es que la práctica estatal, y estas son amnistías que incluyen incluso amnistías por crímenes internacionales, la práctica no es necesariamente decreciente, lo cual puede leerse como todavía hay mucho pragmatismo en los estados a la hora de pensar en, digamos, el uso o la utilidad de una amnistía. Ok, entonces paso a hablar de Colombia. Entonces tenemos aquí a los dos jefes negociadores, el jefe de Estado y el jefe de las FARC, finalmente dándose la mano tras 4 años de negociaciones. Una negociación muy difícil que a menudo parecía que no iba a llegar a término. Y hay 2 elementos que quiero destacar y conectar con lo que venía diciendo previamente. Uno es que esta negociación ocurre a la sombra tanto de la CPI como de la Corte Interamericana. La CPI inició una investigación preliminar en Colombia en 2004, muy temprano, incluso antes de que unas negociaciones de paz que estaban en curso entonces, no con las FARC, sino con grupos paramilitares, llegaran a concluirse, y posiblemente inició la investigación preliminar para vigilar que esas negociaciones cumplieran con los criterios y los principios del derecho penal internacional. Ha habido visitas regulares del fiscal a Colombia, donde se entrevista con el fiscal nacional, con operadores jurídicos de fiscalía, con el presidente, con las élites, digamos, ministerios de justicia, etcétera. Y ha habido reportes preliminares que indican que la Corte sigue la situación colombiana muy de cerca. Ha recibido cientos de comunicaciones por parte de ONGs. Ha sido muy clara en que espera que cierto tipo de acciones sean investigadas y castigadas: violencia sexual, los llamados falsos positivos, reclutamiento de menores. Ha sido muy clara, básicamente ha orientado la acción penal nacional vía reportes preliminares. Y lo segundo es la Corte Interamericana, que se ha pronunciado de manera condenatoria en múltiples casos en contra de Colombia, ahí los enumero. Estos son casos sobre todo que tienen que ver con acciones paramilitares y condenas al Estado por colusión o colaboración con grupos paramilitares. Pero lo cierto es que la Corte Interamericana también sigue muy de cerca lo que pasa en Colombia, y las ONGs colombianas han sido muy buenas movilizando sus recursos y comunicándose y empujando casos en la Corte Interamericana. Entonces, esos son, digamos, los 2 organismos internacionales, regional e internacional, que están encima o estuvieron encima vigilando lo que estaba pasando en Colombia mientras se negociaba la paz. La negociación tuvo 2 grandes retos, diría yo. Eran muchos retos, pero estos son 2 muy grandes que quiero señalar a propósito de amnistías. El primero es que las FARC nunca se iban a desmovilizar si tuvieran que pagar las condenas que tendrían que pagar bajo un régimen ordinario de justicia penal, ni tampoco necesariamente, posiblemente tampoco bajo el régimen internacional. Tampoco se desmovilizarían si no pudieran participar legalmente en política, que a pesar de lo mucho que se ha dicho de que las FARC son narcoterroristas, hay una imagen muy negativa de las FARC, realmente tienen motivaciones políticas y realmente tenían un interés en participar en política. Entonces se quería evitar intervenciones o disrupciones de la CPI, los retos son no ir a la cárcel, que las FARC no paguen condenas enormes, que no queden inhabilitados de la política. Y ahí habría un tercer reto en realidad, que es evitar que haya intervenciones o disrupciones por parte de estos agentes internacionales en el proceso. Bajo el régimen ordinario, muchos miembros de las FARC ya tenían condenas, por más de 40 condenas máximas posibles en el régimen colombiano, y también estaban inhabilitados para participar en política. Ahora, la estrategia fue la siguiente. Hay 2 brazos de la estrategia. Bueno, voy a mencionar los siguientes. Lo primero fue aplicar el derecho internacional humanitario en lo que llamo clave divergente, y es enfatizar el hecho de que el DIH es más permisivo que el DIDH, que el derecho internacional de los derechos humanos. Juzgar las acciones tanto de las FARC como de agentes estatales, militares, como un conflicto armado que se regula por el DIH y en el cual, a pesar de mucho de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, no cabría examinarlo o mirarlo en clave de derechos humanos. Y lo segundo es apalancar
de manera muy robusta la figura del delito político, que es una vieja figura en el constitucionalismo colombiano y en el derecho penal, que se había visto reducida progresivamente por jurisprudencia de la Corte Suprema Colombiana, pero que para efectos de este acuerdo de paz se reactivó. Y la razón por la que se reactivó el delito político como figura que podía dar una solución jurídica a los retos políticos del acuerdo es que por norma constitucional los delitos políticos pueden ser amnistiados, y si un delito es político o conexo con un delito político, entonces no existe una inhabilitación para ejercer cargos de elección popular. Lo último, que era también muy importante, es que por delitos políticos o conexos no puede haber extradición. Uno de los miedos, quizás otro de los grandes retos de la negociación, era evitar que miembros de las FARC fueran extraditados a Estados Unidos por delitos de narcotráfico. Entonces, precisamente el delito político se podía encargar de resolver tres cuestiones muy, muy delicadas, álgidas de la negociación, y el DIH también. Entonces, usando estos grandes marcos normativos, estos conceptos a través de diferentes fuentes de derecho, se justificó la selectividad en el número de casos con base en dos criterios: gravedad y representatividad, algo novedoso, algo de eso había en el Tribunal de Camboya, pero es algo que se está construyendo sobre la marcha, y enfocarse en los máximos responsables. Entonces, la idea es que el tribunal colombiano funcionaría un poco como funciona la CPI, enfocándose en lo más grave, en lo más responsable y en lo representativo, que es un criterio propio que todavía de hecho no se ha desarrollado. Y la salvedad central del asunto es: no se amnistiarían, no se van a amnistiar crímenes internacionales, pero se les va a aplicar un régimen penal especial de justicia transicional, un régimen especial que será articulado con acciones, con otros componentes, de la justicia transicional. Entonces, entre otras cosas, se espera que la confesión plena y la contribución a la verdad de las FARC justifiquen el hecho de que reciben un tratamiento penal especial y mucho más benigno que el tratamiento ordinario. Entonces, institucionalmente, ¿cómo funciona esta estrategia? Se creó el llamado Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Esto está en el Acuerdo de Paz, es el capítulo 5 del Acuerdo de Paz, que tiene estas 5 unidades u órganos: una Comisión de la Verdad, una Unidad Especial para la Búsqueda de Desaparecidos, la Jurisdicción Especial para la Paz, que es el Tribunal Especial Penal, medidas de reparación integral y garantías de no repetición. Voy a hablar un poco de los principios que orientan sobre todo la Jurisdicción Especial para la Paz, me referiré un poquito a las otras, pero quiero hablar un poco de la filosofía, si quieren, que está detrás de esta Jurisdicción Especial para la Paz, o JEP. Ok. Entonces, el primer principio que está detrás de esta JEP es que la paz es un derecho. El capítulo 5 de los acuerdos de paz, su primer numeral, lo copié acá, lo voy a leer, dice: los estados tienen el deber jurídico de atender los derechos de las víctimas y la obligación de prevenir nuevos hechos de violencia y alcanzar la paz en un conflicto armado por los medios que estén a su alcance. La paz, como producto de una negociación, se ofrece como una alternativa moral y políticamente superior a la paz como producto del aniquilamiento del contrario. Por ello, el derecho internacional de los derechos humanos debe considerar a la paz como un derecho y al Estado como obligado a alcanzarla. Ese primer párrafo es una cita del voto concurrente de García Sayán en el fallo del Mozote. Entonces, el primer párrafo del capítulo dedicado a la justicia en los acuerdos de paz le hace un guiño a la Corte Interamericana, diciendo: esto es lo que dijo el juez García Sayán, y en esa línea es que vamos a montar este sistema especial de justicia. La paz es muy importante y la prioridad es garantizarla. Segundo principio, eso todos están en una especie de preámbulo al capítulo 5, es lo que se llama ahí justicia entre generaciones. Esto ya no es de García Sayán, pero la idea es que
para evitar víctimas en el futuro hay que pactar la paz ahora y ser relativamente flexible en los términos penales de ese pacto. Entonces, en aras de la justicia futura, de los derechos futuros, de generaciones futuras, hoy en día estamos quizás en un sentido sacrificando los derechos de las víctimas del presente. Y lo último es una afirmación, creo, relativamente atípica para Colombia, de la soberanía estatal en cuanto a la potestad de definir mecanismos adecuados autónomamente, conformar jurisdicciones o sistemas jurídicos especiales para tratar el legado de violaciones de DIH y de IDH de la guerra, de la larga guerra colombiana. Esos son, diría yo, los tres grandes principios que orientan la acción del tribunal, y operativamente tiene las siguientes características. Es una jurisdicción autónoma y preferente, este es el lenguaje de los acuerdos, sobre conductas punibles cometidas por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado. Es un criterio de nexo, tiene que haber, la acción tiene que tener algún tipo de nexo con el conflicto armado, y los criterios de nexo se van a ir resolviendo con la jurisprudencia básicamente del tribunal. Pero muy importante aquí es que la JEP prevalece sobre la jurisdicción ordinaria. Lo primero, lo que está pasando ahora es todos los tribunales ordinarios y la Fiscalía Nacional ordinaria, digamos, le manda todo el acervo probatorio, fallos, todos los expedientes que sean relevantes cuando se trata o con respecto a acciones cometidas por causa, con ocasión o relación directa o indirecta al Tribunal Especial. Entonces, el Tribunal Especial tiene un edificio propio donde ahora tienen los archivos de todos, Tribunal Penal Militar, tribunales ordinarios y todas las investigaciones en curso en la Fiscalía. Para acceder al tratamiento especial, segundo, tratamiento penal especial es necesario aportar verdad plena. Recientemente en un fallo la Corte Constitucional confirmó esto diciendo, si se prueba que no aportaron verdad plena, si se prueba que guardaron armamento también, que es no contribuir a las garantías de no repetición, entonces pierden todos los beneficios. Aplica, por último, a todas las partes del conflicto, incluido agentes del Estado. Una de las peleas políticas más difíciles durante la negociación fue las fuerzas militares, en principio, negándose a ser tratadas de la misma manera que las guerrillas dentro de un marco jurídico común, pero finalmente eso más o menos pasó. Entonces, la Jurisdicción Especial para la Paz está compuesta de 5 salas: la Sala de Reconocimiento, la Sala de Amnistía, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, el Tribunal y la Unidad de Investigación. Y brevemente les cuento un poco de qué se trata cada uno de estos órganos. La Sala de Reconocimiento de Verdad es el punto de entrada al tribunal. Son ellos los que reciben todo el acervo probatorio que existe, todos los archivos del Tribunal Penal Militar, tienen todo el material y son los primeros en empezar a examinar el material. La Sala de Reconocimiento también le corresponde organizar, agrupar casos en macrocasos y definir cuáles son los más graves y representativos, es decir, respecto a los cuales el tribunal debe fallar. Puesto de otro modo, la Sala de Reconocimiento es el punto de entrada a la jurisdicción especial y es el encargado de hacer la selección de casos, la agrupación de casos y también de decidir, y ya lo voy a mostrar con un cuadro, qué tipo de tratamiento debe dársele a cada uno de estos casos. La Sala de Amnistía o Indulto es la que da amnistías o indultos. Amnistías e indultos solo aplican a agentes no estatales. Los agentes estatales no son sujetos de amnistía, es decir, solo a delincuentes políticos. La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas es la versión análoga a la Sala de Amnistía e Indulto, pero para agentes del Estado. Y el Tribunal para la Paz es un tribunal que va a juzgar de manera contenciosa, va a interpelar cuando le lleguen los casos y tiene varias salas, tiene una sala de apelaciones, tiene una sala de revisión. Por último, la Unidad de Investigación y Acusación es una especie de fiscalía especial, anexa al tribunal. Y esta es básicamente, a grandes rasgos, y me disculpo por el dibujo tan primitivo, pero así es como va a funcionar este sistema.
Entonces, SR, la sala de reconocimiento, recibe todo el material de los tribunales ordinarios y de la Fiscalía. Son grandes informes que poco a poco están llegando de la Fiscalía. Y tiene dos opciones. Si considera que los delitos que están en su gran archivo son amnistiables o sujetos a tratamientos especiales equivalentes, los remite a la Sala de Amnistías e Indulto y a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Hay una ley de amnistía que tipifica cuáles delitos pueden mandarse de esa manera, pero la Sala de Reconocimiento tiene que determinar si fueron esos los delitos. Básicamente esa va a ser su función ahí. Para los delitos no amnistiables ni sujetos a tratamiento especial, y aquí están los crímenes internacionales, en particular para quienes tuvieron una participación determinante en los hechos más graves y representativos, se va al Tribunal para la Paz. Entonces, en la ruta superior están los delitos políticos y conexos y similares para agentes del Estado, y en la flecha inferior están los crímenes internacionales seleccionados. Va a haber una selectividad, es decir, no todo crimen internacional, no todo presunto crimen internacional va a ser juzgado. Va a haber una selectividad en el sistema porque son demasiados. Una vez llegan estos casos al Tribunal para la Paz, hay tres opciones. Si el acusado reconoció ante la sala de reconocimiento que sí cometió los crímenes y el reconocimiento es pleno, se le da lo que se llama la sanción propia. Y la sanción propia son entre 5 y 8 años, no en la cárcel, sino en una zona con limitaciones en el derecho a la movilidad, algo así. Y básicamente la idea es que va a haber unas especies de colonias penales, van a estar limitados en su movilidad, pero en zonas que probablemente ya conocían, en las que probablemente ya tienen un cierto arraigo. Si no reconocen ante la sala de reconocimiento, pero sí reconocen posteriormente ante el Tribunal para la Paz, se les da lo que se llama sanción alternativa, 5 a 8 años también, pero eso sí en la cárcel. Y por último, si no reconocen en ninguna instancia, son de 15 a 20 años en la cárcel. Entonces el incentivo, por supuesto, es que confiesen, que den toda la verdad y que lo hagan de la manera más rápida posible, de la manera más temprana dentro del sistema. La unidad de investigación y acusación entonces es una especie de rama auxiliar del Tribunal para la Paz que le va a ayudar a comprobar si realmente sí reconocieron toda la verdad o no. Y esta es básicamente la estrategia. Entonces aquí me repito un poco, pero nada más para aclararlo, las amnistías son solo por delitos políticos y conexos. El delito político, esto está tipificado en el Código Penal colombiano, rebelión, este lenguaje del código es un poco arcaico, rebelión, sedición, asonada, conspiración y seducción, usurpación y retención ilegal de mando. Entonces, en particular, una muerte en combate que normalmente, por un insurgente, que normalmente sería un homicidio, tipificado como homicidio, se puede tratar como un delito conexo al delito político y por lo tanto es una muerte en combate que si es legítima no es un crimen. Ese es el tipo de cosas que puede hacer el delito político dentro del orden interno. La ley de amnistía se aprobó en el Congreso el año pasado, la Corte Constitucional la avaló recientemente y tipifica una lista de delitos conexos: fabricación, porte o tenencia de armas, perturbación de certamen democrático, violencia contra servidor público, fuga, espionaje, entre muchos otros. Entonces hay un catálogo de delitos conexos que van a ser amnistiados. Para agentes del Estado no hay delitos políticos, pero sí hay para ciertas conductas que no constituyen posibles crímenes internacionales, hay una renuncia a la persecución penal. Y la verdad acá no tengo claro cuáles son los tipos, pero es un tratamiento especial equivalente, simétrico al que se les va a dar a los miembros de las FARC. Ahora, no son amnistiables, y esto lo dice tanto la ley de amnistía como el acuerdo de paz: crímenes de lesa humanidad, genocidio, graves crímenes de guerra, toma de rehenes, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, acceso carnal violento, sustracción de menores, desplazamiento forzado y reclutamiento de menores. No todos estos son crímenes internacionales necesariamente, pero ninguno de estos va a ser amnistiados. Y bueno, concluyo.
diciéndoles, contándoles que en el último mes, y a pesar de todas las dificultades, todo esto ha ocurrido en un contexto político tremendamente difícil y limitante. La Sala de Reconocimiento inició labores, ya definió 3 casos. El caso 001 tiene que ver con el secuestro de las FARC. Como quizás algunos de ustedes sepan, el secuestro fue una práctica generalizada y sistemática de las FARC, sobre todo en los años 90. Ese va a ser el primer caso. El segundo caso va a ser ataques a comunidades indígenas y afrodescendentes en Tumaco, que es una población en el Pacífico colombiano, población muy pobre y muy afectada por la guerra. Y recientemente se anunció que el caso 3 va a ser falsos, los llamados falsos positivos, que son básicamente ejecuciones extrajudiciales hechas por miembros de las fuerzas militares, sobre todo entre 2000 y 2008. Bueno, con eso termino. Muchas gracias. Respuestas, unos 5 minutos. Una pregunta. Sospecho más o menos la respuesta, viendo que el derecho internacional acota mucho la amnistía a cierto tipo de conflictos, a cierto tipo de delitos, pero ¿será realmente utilizable esa figura en el caso concreto de México, como se pretende por el próximo gobierno? ¿Se puede encuadrar como figura legal para la situación del combate al narcotráfico? Si quieres, tomamos 3, 4 preguntas. ¿Se escucha? Sí. Bueno, sí, mi pregunta también está un poco relacionada con la anterior y se refiere a la viabilidad que tiene que tendría un posible proyecto de amnistía sobre delitos que normalmente no son parte de otros proyectos de amnistía que hemos visto, o al menos lo son en conjunto con otros. En específico, se ha hablado de que el proyecto de amnistía no puede contemplar homicidios o no puede contemplar crímenes violentos, mientras que en otras leyes de amnistía, como en El Salvador, en Colombia y en Camboya, esos son específicamente el objeto de la amnistía, o son delitos que están de alguna u otra manera relacionados con un conflicto armado. Y en el caso mexicano, pues es un poco controversial la existencia de un conflicto armado de carácter no internacional. Esa sería como que la primera parte de mi pregunta. La segunda versa sobre cuál es el alcance que tiene esta obligación consuetudinaria de conceder la amnistía más amplia posible, y si esa obligación consuetudinaria sería compatible con un proyecto de amnistía que no contemple los delitos violentos como el homicidio. Una más. Lo felicito, maestro. Simplemente una pregunta que yo mencioné, la idea. En El Salvador, la figura que se utilizó para la entrega de armas fue la presencia de Naciones Unidas. Ellos son los que establecieron sus almacenes y ahí la guerrilla ubicó sus armas. ¿Cómo se resolverá el asunto con Colombia? Tal vez empiezo por esta tercera, que es la más sencilla. En Colombia fue similar, fueron Naciones Unidas, llegaron con sus containers y se llevaron, ya pasó. Hubo un proceso de meses, de hecho todavía está en curso el proceso de desmovilización, pero el desarme ya pasó. Y fueron, sí, cachés de armas que se fueron del país, y la verdad no sé muy bien a dónde se fueron, pero todo esto estuvo mediado por Naciones Unidas, facilitado por Naciones Unidas, sí. Tal vez similar a El Salvador, no estoy seguro. Se destruyó después. Ajá, exacto. Ahora, sobre México.
Digamos, no voy a intentar pensar la cuestión desde el derecho penal mexicano, o sea, no podría yo hacerlo, pero tal vez sí la voy a reformular, digamos, tu pregunta en el sentido de si algo así como la justicia transicional, con sus mecanismos y con sus relativa aceptación de la amnistía, podría aplicarse en México. Y la verdad, digamos, ahí veo dos cuestiones. Por un lado está, para el sí, para una respuesta afirmativa, es violación masiva y generalizada de derechos, una macroviolencia y macro afectación de los derechos fundamentales de una población muy grande. Básicamente atrocidad masiva, que eso es característico de muchos casos de justicia transicional, y el reto enorme de cómo lidia un Estado con un legado, con un volumen de casos y con un legado tan complicado, también con cuestiones de desconfianza institucional, incluso de desconfianza interpersonal. El tema de la reconciliación quizás aplique también a México. Entonces, esas son variables que me parece que nos darían para pensar que México sí se parece lo suficiente a los casos estándar de justicia transicional como para pensar en mecanismos de, por ejemplo, amnistía a cambio de entrega de armas, no sé, delación a... Habría que pensar en las corruptas, en las modalidades, pero a agentes del Estado que han colaborado. Uno se podría imaginar mecanismos como los de la justicia transicional usados en México, pero por el otro lado, para el no, tal vez lo principal es que es una violencia mucho menos estructurada que en un conflicto armado. Lo que tiene un conflicto armado que creo que no tiene México es, por lo menos en Colombia, aunque Colombia tiene muchas cosas, pero una cosa que tienen las FARC es una organización jerárquica, disciplina interna, mecanismos internos de control bastante efectivos. Lo que se habla en México es más bien de múltiples cárteles que se fracturan, atomización de actores criminales. Unos parecen tener capacidad militar como la de una insurgencia y con ellos alguna gente habla de un conflicto armado interno en México, pero muchos otros no son así. Manejar un otro, si se quiere, un actor otro con el que el Estado debería negociar, que tiene tan poca estructura, tan poca jerarquía, liderazgo, me parece, pues ahí sí hay una asimetría muy fuerte. Tal vez Ruanda es un caso, pero pues bueno, Ruanda tiene otras cosas, pero Ruanda es un caso de justicia transicional de una violencia muy desestructurada. Entonces habría que pensar si una justicia transicional para México podría, digamos, montarse sobre el hecho de la victimización masiva, la necesidad de resarcir a las víctimas, básicamente poner a la víctima en el centro de medidas de justicia transicional, a pesar de que los actores no estatales de la violencia no tienen las características que tendrían o que tienen los casos estándar, por lo menos de justicia transicional. No me parece imposible, y uno se puede imaginar de nuevo fórmulas de saberlo, y de hecho ya se está haciendo, hay iniciativas múltiples de sociedad civil, de comisión, unas especies de comisiones de la verdad no oficiales, tratando de aclarar qué pasó en tales estados, en tales años, de violencia muy grande, si hay crímenes de lesa humanidad o no, que posiblemente los hay. Esos tipos de exámenes y de elucidación de la verdad, que son propios de la justicia transicional, parecen también ser necesarios o requeridos en México. Entonces, en suma, me parece que hay unas asimetrías muy fuertes que obligarían a una estrategia de justicia transicional y de amnistía en un marco de justicia transicional a ser muy creativas e innovadoras y realmente pensar figuras que son extrapolar básicamente desde la justicia transicional clásica, si se quiere, hasta las particularidades muy propias del caso mexicano y del hecho de que esto es una violencia criminal motivada por el lucro, atravesada por una política de drogas muy complicada y muy cuestionable, etc. Entonces tendría que ser un ejercicio muy creativo, digamos, y muy innovador necesariamente. Me parece imposible, pero no se parecería tanto a lo de Colombia, creería yo, porque pues es otra violencia. Ahora, sobre la amnistía más amplia posible, yo pensaría que
podría ser, eso es del estudio del 6R de Derecho de DIH consuetudinario, pero mi impresión hasta ahora, y yo no llevo mucho en México, es que hay en general mucha resistencia a catalogar la violencia como un caso de conflicto armado interno. Me parece que para usar el DIH como se usó en Colombia también ha habido resistencia, pero ya no la hay, y había menos razones para que la hubiera, creo, que en México. Pero me parecería que para llegar a aplicar la fórmula consuetudinaria de la amnistía más amplia posible habría que pasar por declarar esto como un conflicto armado interno, y me parece difícil que pase, pero no sé, digamos, ahí veo una dificultad, pero no sé si es imposible. Sí. Y no recuerdo si había otra parte de la pregunta. Sí, sobre la compatibilidad de una amnistía que no contemple Acciones violentas. Compatibilidad con, perdón. Si quieres, no sé si son... Sí. ¿Se escucha? Bueno, la pregunta va en el sentido de que en un contexto donde no se reconoce, por ejemplo, la existencia de un conflicto armado y donde se planea hacer una ley de amnistía que no contemple delitos violentos como el homicidio, ¿qué utilidad tendría una amnistía dedicada únicamente a delitos relacionados con las drogas frente, por ejemplo, a la despenalización de las drogas? ¿Cuál sería la utilidad o el valor agregado que tendría una amnistía que no contemple el homicidio? Okay. Okay, de nuevo con la aclaración de que no estoy suficientemente informado del sistema penal mexicano y tendría... Pero algo que he oído hablar y que me parece sensato es, hay tipos penales como narcomenudeo o como delitos menores asociados a la producción o al negocio del narcotráfico, que no son violentos. Y yo me imagino que uno podría pensar en replantear políticas penales asociadas con el narco, un poco en clave de justicia transicional, de decir la guerra contra el narco, pues hay que hacer un tránsito hacia la paz, digamos, o sea, alejarnos del paradigma militar del combate contra las drogas. Y me podría imaginar que como parte de ese alejamiento, de esa transición de la guerra contra las drogas hacia la paz, uno podría plantear reformulaciones al paradigma punitivista que podrían incluir medidas de amnistía para ciertos delitos no violentos. O sea, eso me parece como una fórmula sensata. Si uno piensa esto como una transición de la guerra contra las drogas mal llamada hacia la paz, una de cuyas componentes ha sido un punitivismo exacerbado, con muchos tipos penales por delitos no violentos. Entonces, plantear una amnistía para ellos me parece sensato y también diría yo en línea con el espíritu de la justicia transicional, en tanto que cambio de paradigma, incluso en la medida en que uno puede pensar que el sobrepunitivismo es una forma de victimización, una amnistía sería una manera de resarcimiento en clave de justicia transicional de nuevo. Pero tendría yo que saber mucho más sobre el sistema penal mexicano y los tipos en cuestión y los tipos no violentos que serían amnistiados, pero esa es como una intuición al respecto. Sí. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta y una aclaración. La pregunta es, lo que nos estuviste comentando es respecto a la actuación de las FARC. ¿Y qué es lo que está sucediendo con los otros grupos que también hay en Colombia? Esa es la pregunta. Respecto al comentario, no hay que confundir lo que es un conflicto armado, ya sea internacional o interno, no hay que confundirlo con delincuencia organizada. O sea, ese es el riesgo que hay. Para las conductas ilícitas, aquí en México, efectivamente, como bien lo mencionaste, está tipificado y tiene un castigo. Mientras que lo otro es un conflicto armado
y es en base al derecho internacional humanitario. Entonces, sí hay que aclarar, lo que está pasando en México no es un conflicto armado, es un grupo, o sea, son crimen organizado, delincuencia organizada, que para ello sí está tipificado en el derecho penal mexicano. Gracias. Entonces, empiezo por la segunda. Entonces, la cuestión de la clasificación de la violencia es un problema general en el VIH, y yo ahí me iría con la línea, ya creo que bastante bien establecida, del presidente Tadić, del Tribunal para la Ex Yugoslavia, y el presidente Tadić dice: si un grupo tiene básicamente un nivel suficiente de organización y capacidad armada o de violencia, y hay enfrentamientos entre ese grupo y autoridades estatales, o entre ese grupo y otros grupos con similares características, entonces hablamos de un conflicto armado, independientemente de que las motivaciones del grupo armado no estatal sean o no criminales. La motivación, o sea, si es una insurgencia política o si es una organización criminal, es irrelevante para efectos de la clasificación. Entonces, con base en ese criterio de clasificación, hay algunos publicistas, expertos en VIH que dicen, por ejemplo, los Zetas, por lo menos en tales años y en tales zonas, son un actor armado para efectos del VIH, y por lo tanto esa violencia en ese tiempo, acotada de esa manera en el tiempo y en el espacio, constituye un conflicto armado. Ahora, lo de la acotación subnacional es otro asunto complejo, pero un punto que sí es importante es que en el VIH la clasificación de la violencia no depende de las motivaciones, es decir, puede haber un conflicto armado con un grupo puramente criminal y delincuencial si está lo suficientemente bien organizado y armado. Entonces, bueno, esa es una cuestión, digamos, el hecho de que sea delincuencial no excluye la posibilidad de que haya un conflicto armado en el sentido del VIH. Y lo segundo sobre Colombia, pues en efecto, de hecho es un problema similar, allá los llaman, pero últimamente no tanto, las bandas criminales, las BACRIM, y tienen, digamos, algunos las describen como una degeneración de actores insurgentes más ideológicamente motivados, que se vuelven más pecuniariamente motivados. Y hasta ahora la política de seguridad, hasta donde entiendo, estos son delincuentes y acá no hay, digamos, espacio ni para negociación ni para que apelen o apliquen a la justicia transicional. Son criminales, no podrían ni aspirar a la justicia transicional. Pero hay un miedo. Yo llegué a México y se hablaba mucho de la colombianización de México. Lo que puede pasar en Colombia ahora es la mexicanización de Colombia, que son estas bandas atomizadas, muy criminalizadas, pero muy letales, con mucho armamento, potencialmente incluso tendrían los rasgos de un grupo armado, etc. Pero hasta ahora la política colombiana es: estos son bandas criminales, esto es el narco, y no tiene nada que ver con un conflicto armado, ni con negociación política, ni con justicia transicional. Pues le agradecemos al doctor Kalmanovitz su tiempo, por el tiempo y porque tenemos otras sesiones en la tarde, vamos a tener que cortar, pero pues, por supuesto se pueden acercar a conversar con él para hacer más preguntas. Muchas gracias. ¿Me prendes?